Hola, buenas tardes. Soy Leonor Flores, reportera del Economista. Hoy nos encontramos con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para hablar precisamente de la banca en el marco de la 76 Convención Bancaria. Buenas tardes, señor secretario. Leonor, me da mucho gusto hablarte a ti y al público del Economista. Muchas gracias por aceptar la conversación. En primer lugar, ¿cómo se encuentra la banca en México? Bueno, yo creo que lo dijo muy bien el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el día de ayer en su participación aquí en Acapulco en la Convención Bancaria. Tenemos una gran oportunidad con respecto a la banca y el crédito en México. Tenemos la posibilidad de hacer una transformación, una reforma de nuestro sistema financiero por primera vez en muchos años sin que esto sea derivado de una crisis. Las transformaciones que se han hecho en el sistema bancario mexicano en las últimas décadas, todas han sido resultado de una emergencia económica. Hoy no es así. Hoy tenemos una banca muy sólida, bien administrada, que tiene altos niveles de capitalización, bajos niveles de morosidad, es decir, de cartera vencida, buenas reservas, liquidez, y que sin embargo, por condiciones diversas, presta relativamente poco. Somos un país donde la penetración del crédito como porcentaje del Producto Interno Bruto, es decir, del tamaño de la economía, es bajo comparado, por ejemplo, con América Latina, ya no digamos con los países más avanzados. Y eso es algo que tenemos que corregir. Y tenemos la gran oportunidad de corregirlo, Leonor. El crédito puede hacer la diferencia para una persona, para una familia, puede significar para una pequeña empresa, para una mujer que tiene una buena idea de cómo hacer arrancar un nuevo negocio. Un crédito puede hacer la diferencia entre el éxito o la frustración. Y por supuesto para el país el crédito hace también una diferencia respecto a si crecemos o no crecemos vigorosamente. Entonces yo veo en la banca mexicana un factor de solidez de nuestra economía y una gran oportunidad para acelerar el crecimiento económico en beneficio de las grandes mayorías de los mexicanos. ¿Cómo acelerar el crédito precisamente sin tropezarnos? Creo que la reforma financiera que está lista, que ha sido trabajada no solamente por el gobierno, sino en el contexto del Pacto por México, también por los partidos, por el PRI, el PAN, el PRD, prevé 4 pilares fundamentales para poderlo resumir. Primero, reactivar a la banca de desarrollo, que es la banca que es propiedad del Estado mexicano, para que cumpla un papel mucho más dinámico en la derrama de crédito, particularmente a las pequeñas y medianas empresas. En segundo lugar, introduciendo mayor competencia entre la banca. Tercero, removiendo obstáculos de carácter legal, de incertidumbre en el cumplimiento de los contratos mercantiles, en la ejecución de garantías, en los procesos de quiebras de las empresas, que al reducir esta incertidumbre jurídica podamos abaratar el costo del crédito y extender el crédito. Y un elemento muy importante, conservar la solidez de nuestro sistema bancario. Como parte de esta reforma, habrá de llevarse a ley obligaciones como las derivadas de las reglas de Basilea III acerca no solamente del capital, sino de la calidad del capital bancario, que aseguren la solvencia y un manejo prudencial de las instituciones financieras. Pero todo esto en síntesis se resume en una sola cosa, que en México haya más crédito y más barato. ¿Y cómo hacerlo con una informalidad en México que representa el 60%? La informalidad sin duda es uno de los grandes retos que tiene la economía mexicana. Creo que si no entendemos que en la informalidad no se genera inversión, no se genera crédito, no vamos a poder superar el reto que tenemos de productividad. Por eso es tan importante trabajar en temas de Estado de Derecho. Lo atenderemos en la reforma hacendaria que está prevista para el siguiente semestre de este año, pero también en la reforma financiera tenemos elementos muy importantes de Estado de Derecho, de cumplimiento de los contratos, y es a través de fortalecer el Estado de Derecho en lo tributario, en lo mercantil y en otras materias que habremos de combatir de raíz la informalidad. No podemos resignarnos ni considerar normal que 6 de cada 10 empleos generados en la última década en México sean empleos en la informalidad. Esto es un freno muy importante a la creación de una riqueza compartida, de una riqueza incluyente, y lo tenemos que revertir, y es una de las grandes prioridades de la política económica del presidente Enrique Peña Nieto y de los compromisos y de las reformas que están reflejadas en el Pacto por México.
En la reforma también se prevé precisamente en materia de inclusión financiera. ¿Qué tanto se va a avanzar en eso? Bueno, la inclusión financiera es parte esencial para extender el crédito. Necesitamos que la ciudadanía, las grandes mayorías de mexicanos, puedan acceder a nuestro sistema financiero, sean parte muy activa del sistema financiero. Si hablamos de democratizar la economía, que es uno de los grandes objetivos del Pacto por México, la inclusión financiera es esencial. Y la reforma financiera creo que contribuye de manera importante en esto. Los detalles de la reforma habrán de conocerse una vez que se presente al Congreso de la Unión, específicamente a la Cámara de Diputados, en los próximos días. Y sin duda son los objetivos centrales de ahora. Y para que la gente confíe en la banca, porque por lo general se tiene la idea de que la banca son los malos de la película, ¿qué se necesitaría hacer? Bueno, necesitamos primero que la banca compita más. Necesitamos y que los usuarios de la banca puedan recurrir, en los casos en los que ellos crean que hay abusos, como muchas veces ocurre, o tratos incorrectos por parte de la banca, que hayan instancias en las cuales, instancias públicas, en las cuales se les pueda escuchar, conocer su caso, y si tienen razón, que se pueda actuar. Y la reforma financiera va en este camino también, de fortalecer los derechos en la práctica de los usuarios de la banca. Y creo que eso también es el interés de la banca. Creo que la banca debe ser el primer interesado en tener clientes, usuarios satisfechos, contentos con los servicios que le presta la banca. Todo lo que hagamos en esta dirección, tanto en el marco normativo, desde el punto de vista de la autoridad, pero también que hagan los propios bancos en defensa de sus propios clientes, creo que es en beneficio de todos. ¿El tamaño de la banca en México es el ideal como para abarcar el reto de la reforma financiera? Si medimos el tamaño de la banca en términos del número de instituciones, hoy tenemos 47 bancos, creo que es una cifra alentadora. El problema es el tamaño del crédito. El tamaño cuando la penetración del crédito solamente es 26% del Producto Interno Bruto, cuando el promedio de América Latina es del 50%, pues entonces justamente es en lo que queremos trabajar. Yo percibo a la banca mexicana en esta misma convención bancaria, es muy evidente, está lista para prestar, quiere prestar más, y sin duda la reforma financiera será algo que lo permita y que acelere este crecimiento del crédito. ¿Tenemos una banca que se merecen los mexicanos o necesitamos una banca que esté a la altura de México? Tenemos una banca muy fuerte, que debe seguir siendo fuerte, pero que tiene que prestar más. Y la banca tiene que cumplir un papel fundamental, que es transformar los depósitos, el ahorro de los mexicanos en crédito productivo. Y estamos listos para trabajar con la banca a través de la reforma financiera y otras políticas públicas que permitan que la banca esté a la altura de este reto, de esta obligación social, no solamente legal, sino obligación moral que tienen frente a los mexicanos. Y yo estoy seguro que la banca mexicana va a estar a la altura del reto. ¿Y la banca de desarrollo? En el pasado dio muchos dolores de cabeza. En esta ocasión, ¿cómo asegurar que realmente no después va a ser rescatada? La banca de desarrollo pasó de ser hace algunas décadas, como tú lo dices, un problema financiero, de un mal manejo, en muchos casos, desafortunadamente, de los fondos, y nos fuimos al otro extremo. Hoy tenemos una banca de desarrollo excesivamente conservadora, donde más se preocupa por conservar su capital que por que este capital, que finalmente es un recurso público, es de todos los mexicanos el capital de la banca de desarrollo, se utilice como una palanca para el desarrollo y el crecimiento económico. Eso lo tenemos que revertir sin caer en el extremo de lo que veíamos en México hace algunas décadas de excesos y de mal manejo de la banca de desarrollo, pero no podemos quedarnos con bancos de desarrollo que a veces son más conservadores que la propia banca comercial. En el caso del campo es muy evidente, tenemos muchas veces la banca de desarrollo en el campo mexicano pide más garantías, se tarda más en otorgar los créditos y los otorga más caros. Eso no es correcto, para eso no son los recursos públicos. Tenemos que ir a una banca de desarrollo moderna, bien manejada, pero que sea un auténtico palanca de crecimiento. Y en la banca de desarrollo, ¿más instituciones hay? Pues se tenía ya inicialmente la fusión de Nafin con Bancomex y ahora vemos que van a operar separadas. Yo creo que antes de andar creando o desapareciendo, creando instituciones, usemos mejor las que tenemos. A ver, tenemos ahí 6 instituciones de banca de desarrollo, 7 si contamos el Banco del Ejército,
pero son 6 instituciones que tienen un enorme potencial, que tienen gente calificada, que tienen gente con la camiseta muy bien puesta de estas instituciones de banca de desarrollo y que están esperando que se les quiten las restricciones, los frenos para, con gran responsabilidad, pero con mucha energía, convertirse en auténticos motores del crecimiento. Creo que ahorita más que pensar en si queremos más instituciones o menos, pues las que tenemos, pongámoslas a trabajar. De eso se trata, y la reforma financiera que está por presentarse contiene elementos muy importantes para permitir este crecimiento a partir de la actividad de la banca de desarrollo. ¿Con FIRA habría algún plan en el futuro? ¿Qué hacer con FIRA? ¿Dejarlo en Banco de México o pasar a formar parte del brazo de la banca de desarrollo de Hacienda? Bueno, yo creo que el FIRA es un muy buen modelo de colaboración entre instituciones financieras, entre el Banco de México y Hacienda, y lo que tenemos que hacer es que la actividad de FIRA se expanda en una gran colaboración con la sociedad, con la financiera rural, que nos permita aprovechar lo que es el FIRA. FIRA es una institución que le ha dado muchas cosas muy buenas a México y que creo que es una institución bien manejada y que tiene un enorme potencial, sobre todo si en el resto de la banca de desarrollo, particularmente con la financiera rural, complementamos esfuerzos. Y por otro lado, me gustaría conocer pues su visión acerca de cómo se está viendo México desde afuera. Por lo general en las crisis nos decían cómo se ve México desde Wall Street. Ahora, ¿cómo están viendo a México? Hay muchas, han dicho que México es el tigre asiático, la nueva China, está de moda. ¿Cuál de estas? Sin duda, Leonora, hay un ambiente muy alentador para México. Las expectativas son muy positivas. Escuchamos reiteradamente comentarios muy favorables. Yo acabo de estar en Washington en las reuniones del G20 y del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y el entorno ahí sin duda es de optimismo y de expectativas en torno a México. Pero hay que reconocer algo, son expectativas. Nos toca a los mexicanos dar resultados, convertir esas expectativas en realidad, y para eso estamos trabajando. La medida de éxito de la política económica del presidente Enrique Peña Nieto no es el ánimo que se genera en los mercados internacionales. La medida de éxito será en la medida que las acciones que tomemos en México impacten y se sientan en la economía familiar, en el bolsillo de los mexicanos. Estas expectativas buenas en el exterior nos alientan mucho, pero no nos deben de distraer del objetivo fundamental, que es en México lograr las transformaciones que necesitamos. Viene Obama, ¿cuál es la agenda de la Secretaría de Hacienda con su par? Bueno, yo me acabo de reunir la semana pasada con el secretario del Tesoro, Jack Lew, el nuevo secretario del Tesoro. Tenemos puntos muy concretos de trabajo conjunto en materia, por ejemplo, de financiamiento de la infraestructura fronteriza. Tenemos una frontera que representa una oportunidad, pero también un reto, que requiere mucha inversión para hacerle una frontera muy ágil, segura, pero que sea muy eficiente para el tránsito de personas y de mercancías. Eso va a requerir mucha inversión, que tiene que ejercerse por naturaleza de manera conjunta. Hablamos de eso. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el combate al manejo ilícito de dinero, al lavado de dinero y otras iniciativas que trabajando conjuntamente con el Departamento del Tesoro podremos impulsar en beneficio de ambos países. Entiendo que el secretario del Tesoro no acompaña al presidente Obama, pero mantenemos con ellos una comunicación pues prácticamente de todas las semanas. Y este fue mi primer encuentro con el secretario Liu, y yo aspiro a que tengamos una relación de respeto, seria y sobre todo de trabajo para resultados concretos en beneficio de los mexicanos. Pues agradecemos mucho el tiempo del secretario de Hacienda que concedió al Economista TV. Gracias, señor secretario. Gracias, Leonor, es un gusto.
Lánzate por unos refrescos, compadre, yo invito. Oye, pero este billete se siente como raro, ¿eh? ¿Qué pasó, compadre? No juegues, eso es serio. Chécalo. No, pues sí, ya que lo dices, se ve medio raro. Te digo. ¿Y si vamos al banco a checarlo? Si dudas de la autenticidad de algún billete, acude a cualquier sucursal bancaria para que te orienten. La falsificación es un delito federal que incluye producción, almacenamiento, distribución y uso intencional de dinero falso y se castiga hasta con 12 años de prisión. Revisa tus billetes y di no a la falsificación. Banco de México.